Leamos juntos, un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos, los audios de la Biblia textual cuarta edición estarán disponibles en el canal eBooks de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Compartamos ahora la lectura del Evangelio según Mateo. Pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. Fue escrito por el apóstol Mateo, también llamado Leví, probablemente entre los años 60 y 65 después de Cristo, desde la ciudad de Antioquía. El nacimiento de Jesús de Nazaret marcó el comienzo de la época de un nuevo reino en la tierra, que por mucho tiempo se había esperado, el reino del cielo. El Evangelio según Mateo describe la llegada de este nuevo reino por medio de las enseñanzas y los hechos de Jesús el Mesías. Debido a que el reino del cielo es un tema fundamental en este Evangelio, el apóstol Mateo es cuidadoso en mostrar de qué manera Jesús cumple las profecías del antiguo pacto que hablan del Mesías, el soberano del reino. También incluye la genealogía de Jesús para mostrar su linaje real. Luego de describir el nacimiento virginal de Jesús, Mateo describe su bautismo mesiánico, su tentación en el desierto y el comienzo de su ministerio. En el Sermón del Monte, Jesús enseña a sus discípulos cómo se debe vivir en su reino. Luego realiza muchos milagros y enseña mediante parábolas, o sea, historias que iluminan aún más el carácter del reino del cielo. El Evangelio de Mateo resalta que en el reino del cielo habrá tanto gentiles como judíos. Concluye con la muerte y la resurrección de Jesús y su mandato de ir y hacer discípulos en todas las naciones. A continuación, Pablo Hernández desde México estará a cargo de la lectura del Evangelio según Mateo. Adelante, Pablo. Gracias, hermano Edwin. Comenzaré ahora la lectura del Evangelio según Mateo en el programa correspondiente al día de hoy. Cuando descendió del monte lo siguieron grandes multitudes, y he aquí un leproso acercándose se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Jesús le dice: Mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando él entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en la casa, paralítico, gravemente atormentado. Le dice: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión, respondiendo, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo pronuncia una palabra y mi criado será sanado, porque también yo soy hombre bajo autoridad, que tengo soldados sujetos a mí, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi esclavo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: De cierto os digo, en nadie hallé tanta fe en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: Ve, que te sea hecho como creíste. Y el criado fue sanado en aquella hora. Y cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Y tocando su mano, la fiebre la dejó, y fue levantada y lo servía. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos, para que así fuese cumplido lo dicho por el profeta Isaías cuando dice: Él tomó nuestras debilidades y llevó las enfermedades.
Cuando Jesús vio la muchedumbre a su alrededor, mandó pasar a la orilla opuesta. Entonces cierto escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recueste la cabeza. Y otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Jesús le dice: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas. Pero él dormía. Y acercándose lo despertaron, diciendo: Señor, salva, que perecemos. Les dice: Oh gente de poca fe, ¿por qué estáis acobardados? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres estaban asombrados y decían: ¿Quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, acudieron a su encuentro 2 endemoniados que salen de los sepulcros, furiosos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y de súbito gritaron, diciendo: ¿Qué tenemos en común contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y lejos de ellos estaba paciendo una piara de muchos cerdos. Y los demonios le rogaban, diciendo: Si nos echas, envíanos a la piara de los cerdos. Y les dijo: Id. Y cuando ellos salieron fueron a los cerdos, y he aquí toda la piara se despeñó por el acantilado al mar, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y al llegar a la ciudad contaron todas las cosas acerca de los endemoniados, y la ciudad entera salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se alejara de sus contornos. Y subiendo a una barca, pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad. Y he aquí, le trajeron un paralítico echado en un catre. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los escribas dijeron dentro de sí: Este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir tus pecados son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad para liberar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu catre y vete a tu casa. Y él fue levantado y marchó a su casa. Al ver esto, las multitudes, atemorizadas, glorificaron a Dios, porque había dado tal autoridad a los hombres. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos, y le dice: Sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores llegaron y se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos decían a sus discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Pero cuando él lo oyó, dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se acercan a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso los hijos del tálamo nupcial pueden tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el novio, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace una rotura peor. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se revientan y el vino se derrama, y los odres se echan a perder, sino que echan vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan juntamente. Mientras él les hablaba estas cosas, de pronto llegó un principal y se postraba ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá.
Y Jesús, levantándose, lo siguió juntamente con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si solo tocara su manto, seré sanada. Pero Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Cuando llegó a la casa del principal, viendo a los flautistas y a la muchedumbre que alborotaba, decía: retiraos, porque la muchacha no murió, sino que duerme. Pero se burlaban de él. Mas cuando la muchedumbre fue echada fuera, entró, la tomó de la mano, y la muchacha fue levantada. Y esa noticia se difundió por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos, gritando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando llegaron a la casa, acudieron a él los ciegos. Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y sus ojos fueron abiertos. Y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, lo divulgaron en toda aquella tierra. Al salir ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y las multitudes asombradas exclamaron: nunca se vio cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, fue movido a compasión por ellas, porque eran como ovejas esquilmadas y dispersadas, que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Y después de llamar a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, el de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas el Iscariote, el que también lo traicionó. A estos 2 envió Jesús y les ordenó diciendo: no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo proclamad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno en ella, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si en verdad la casa es digna, repose vuestra paz sobre ella, pero si no es digna, vuélvase vuestra paz a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, cautos como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán. Aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en esa hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros.
El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que haya perseverado hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que de ningún modo completaréis las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un esclavo por encima de su señor. Basta al discípulo que llegue a ser como su maestro y al esclavo como su señor. Si al amo de la casa llamaron Beelzebul, cuánto más a los de su casa. Así que, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por una moneda de cobre? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, aún los cabellos de la cabeza han sido todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida, la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por el nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por el nombre de justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. Sucedió que cuando Jesús terminó de dar mandamiento a sus 12 discípulos, partió de allí a enseñar y a predicar en sus ciudades. Entretanto Juan, cuando oyó en la cárcel las obras del Cristo, envió a decirle por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que viene, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id, e informad a Juan las cosas que oís y veis. Ciegos ven y cojos andan, leprosos son limpiados y sordos oyen, y muertos son resucitados, y pobres son evangelizados, y bienaventurado es el que no sufra tropiezo por mi causa. Y mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a las multitudes acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de fino ropaje? Mirad, los que llevan ropas finas están en las casas de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, mucho más que un profeta. Este es de quien se ha escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujeres, no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que estaba a punto de venir. El que tiene oídos, oiga. ¿A qué pues compararé esta generación? Es semejante a muchachos sentados en las plazas, que, dando voces a otros, dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, endechamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no come ni bebe, y dicen: Demonio tiene.
Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría quedó acreditada por sus obras. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se hicieron la mayoría de sus milagros, porque no se arrepintieron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo, en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso hasta el cielo serás exaltada? Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Por eso os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. En aquella ocasión, Jesús tomó la palabra y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Al verlo los fariseos le dijeron, Mira, tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David y los que estaban con él cuando tuvo hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no leísteis en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, y si hubierais comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y pasando de allí entró en la sinagoga de ellos, y he ahí un hombre que tiene seca una mano, y para poderlo acusar le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cae en un hoyo en los sábados, ¿no le echará mano y la sacará? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en los sábados. Y dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y fue restaurada sana como la otra. Cuando salieron los fariseos, tramaron un plan contra él, para que lo destruyeran. Pero cuando Jesús lo supo, se apartó de allí, pero muchos lo siguieron y los sanó a todos. Y les advirtió estrictamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dice, He aquí mi siervo, a quien escogí, mi amado, en quien se complació mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará justicia a los gentiles. No contenderá ni voceará, ni oirá nadie su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces le fue llevado un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes se asombraban y decían, ¿no será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo dijeron, Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebul, príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al fuerte? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia les será liberado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será liberada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O tened por bueno el árbol por su buen fruto, o tened por malo el árbol por su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Y yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos de los escribas y fariseos le replicaron diciendo, Maestro, deseamos verte una señal. Pero él, respondiendo, les dijo, una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estaba en el vientre de Cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y mirad, algo más que Jonás está aquí. La reina del sur será levantada en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más que Salomón está aquí. Ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla, y dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y habiendo entrado, moran allí. Y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación perversa. Mientras él aún estaba hablando a las multitudes, he aquí la madre y sus hermanos habían estado afuera procurando hablarle. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos han estado afuera procurando hablarte. Pero él, respondiendo al que le hablaba, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano sobre sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En aquel día, después de salir Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subió a una barca para sentarse, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar unas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotaron pronto por no tener tierra profunda, pero saliendo el sol se marchitaron por no tener raíz, y se secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron sobre la tierra buena, y daban fruto, una a 100, otra a 60, otra a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado, porque al que tiene
le será dado, y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple para ellos la profecía de Isaías, la que dice: Con el oído oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Porque el corazón de este pueblo fue engrosado, y con dificultad oyeron con los oídos, y cerraron sus ojos, a fin de que no vieran con los ojos, y oyeran con los oídos, y entendieran con el corazón, y se arrepientan. Aun así los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues, vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce uno a 100 por uno, otro a 60 y otro a 30. Les propuso otra parábola diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero al dormir los hombres vino su enemigo y sobresembró unas cizañas en medio del trigo, y se fue. Y cuando brotó el tallo y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Y acercándose los esclavos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizañas? Y él les dijo: Algún enemigo hizo esto. Le dicen los esclavos: ¿Quieres, pues, que vayamos y las recojamos? Pero él dice: No, no sea que recogiendo las cizañas, arranquéis con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero las cizañas, y atadlas en manojos para quemarlas, pero el trigo reunidlo en mi granero. Les propuso otra parábola, diciendo: El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerta, el cual en verdad es más pequeño que todas las semillas, pero una vez crecida, es la mayor de las hortalizas, y se convierte en un árbol, de tal modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les habló otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice: Abriré mi boca en parábolas, declararé cosas que han estado escondidas desde la fundación. Habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa, y se acercaron a él sus discípulos, diciendo: Decláranos la parábola de las cizañas del campo. Él respondió y dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas son recogidas y quemadas con fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga.
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió, y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas, y cuando encontró una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También el reino de los cielos es semejante a una jávega que fue echada al mar y recogió de toda clase, la cual una vez llenada la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en canastos y echan fuera los malos. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujido de los dientes. ¿Entendisteis todas estas cosas? Le dicen, sí. Él les dijo, por esto, todo escriba hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que cuando Jesús acabó de decir estas parábolas, salió de allí, y cuando llegó a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que estaban pasmados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura del Evangelio según Mateo, correspondiente al día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro para que leamos juntos. Nos despedimos de ustedes, Pablo Hernández y Edwin Alvarado. Que tengan una buena semana.